Bendiciones para todos en este nuevo día. Les saluda el apóstol Henry Camacho, Ministerios Casa de Gobierno. Y queremos continuar con esta serie que Dios ha ministrado a nuestro corazón para poder traer una palabra sobre su vida, traer una palabra de restauración, traer una palabra de vida y traer una palabra de avance y de efectividad sobre su vida. La perfecta ley del 7, la identidad en las 7 palabras de Jesús. En nuestro anterior programa estuvimos hablando acerca de la primera palabra y de hecho la más importante en la cruz, que fue la reconciliación que Jesús elaboró para nosotros, la reconciliación con nuestro Padre, con nuestro Dios, que habíamos perdido por causa del pecado de Adán. Esa fue la primera palabra: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ya después de que Jesús había restaurado toda la creación y había restaurado a sus hijos con el Padre, luego Jesús entra a una siguiente palabra, la cual quiero ministrar en esta tarde. Yo quiero que tome su Biblia, por favor, y vaya al libro de Lucas, el capítulo 23, y se ubique, por favor, en el verso 43. Ahí está la segunda palabra que Jesús habló. Verso 43 dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como vimos anteriormente, el primer acto de Adán fue pecar contra Dios. Este primer acto de desobediencia tuvo como resultado la separación del hombre de Dios y la separación de la creación de Dios. Le dio oportunidad a que el reino de la muerte gobernase, trajo maldición sobre la tierra, trajo dolor sobre la mujer, trajo señorío del hombre sobre la esposa, afectó a las generaciones: con dolor darás a luz a tus hijos. Trajo una cantidad de situaciones que fueron el resultado de la separación con Dios. Después de que Jesús restaura en la cruz con la primera palabra nuestra relación con Dios, la relación de la creación con Dios, Jesús introduce esta segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, es importante entender que cuando Adán pecó, Adán fue destituido de la gloria de Dios. La palabra dice en el libro de Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la palabra nos enseña en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, nos revela acerca de cómo por un hombre entró el pecado, de cómo por un hombre la transgresión, de cómo por un hombre, Adán, la maldad, de cómo por un hombre la maldición, y por ende toda la humanidad quedó condenada a través de ese acto de Adán. Es importante entender que el siguiente paso al pecado de Adán, o más bien el siguiente paso a haber sido destituidos todos nosotros y la creación de la comunión que teníamos con Dios, fue haber sido destituidos del Edén. Cuando tú miras el libro de Génesis, el capítulo 3, en el capítulo 3 de Génesis, específicamente en el verso 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Verso 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre, como segunda acción, fue destituido del Edén, fue echado, fue sacado. Recuerden, por favor, que según el libro de Corintios, Adán representa a toda la humanidad. Adán te representaba a ti, Adán me representaba a mí. Cuando Adán peca y sale de la comunión con Dios, nos saca a todos automáticamente, nos hace enemigos de Dios. Todos entramos al pecado y todos entramos a la maldición de Adán. Pero cuando el acto seguido de Adán, en el orden, por eso es que es importante que veas que las 7 palabras de Jesús no fueron casuales, fueron palabras en orden. Cada palabra fue dicha en un orden que Jesús estaba estableciendo. Lo primero que Adán hizo fue dañar nuestra relación con Dios en un pecado, y lo primero que Jesús hizo fue restaurar esa comunión de la humanidad con Dios. Por eso cada palabra de Jesús tiene un orden.
Y el orden de cada palabra de Jesús es causando el propósito, y discúlpenme la redundancia, causando orden al desorden que Adán causó. Todo lo que hizo Adán fueron 7 acciones. Adán permitió en su vida 7 acciones, 7 manifestaciones que vino Jesús a restaurar. Partiendo como base que Adán representa a la humanidad, esas 7 acciones condenaron a la humanidad, tanto a hombres como a mujeres. De la misma manera, en la cruz del Calvario, Pablo dice que por un hombre fuimos maldecidos y por un hombre llamado Jesús fuimos bendecidos. El orden de las palabras de Jesús no fueron palabras sueltas, sino que tenían objetivos, y cada objetivo de cada palabra de las 7 palabras estaba restaurando las 7 acciones o los 7 errores que cometió Adán. El segundo acto de Adán es ser expulsado del Edén, ser expulsado de la gloria de Dios. El Edén fue el lugar que Dios construyó para que el hombre a partir del Edén gobernara y para que el hombre tuviese toda la plenitud. Dios hablaba con el hombre desde el Edén. Ese era el lugar de la presencia, el lugar de la gloria, el lugar del encuentro, el lugar de la intimidad, el Edén. Pero vimos en el libro de Génesis que Adán es sacado del Edén. Es por esa razón que hasta el día de hoy muchas personas se sienten que están atravesando momentos donde el Espíritu Santo no está con ellos, donde su corazón se siente atrapado, donde sienten que hay un abismo muy grande entre la presencia de Dios y ellos. Hay muchas personas que se sienten destituidos de la paz, destituidos del descanso. La palabra Edén es una palabra hebrea que tiene 5 letras importantes. Algunas de esas palabras hebreas de Edén significa descanso, significa plenitud, significa lugar abierto, significa paz, significa regocijo. Todo eso representaba el Edén. Al ser destituido del Edén, Adán y toda la humanidad, el hombre comenzó a sentir lo contrario a el Edén. Fuera del Edén no hay paz, fuera del Edén no hay tranquilidad, fuera del Edén no hay descanso, fuera del Edén no hay plenitud, fuera del Edén hay dolor, fuera del Edén hay enfermedad, fuera del Edén hay muerte, fuera del Edén hay fracaso, fuera del Edén está ese sentimiento en el alma, ese vacío en el alma, la depresión, todo lo que el alma siente, esos vacíos, son vacíos porque Dios no está ocupando el lugar del corazón. La humanidad quedó durante muchos años, 4000 años, separados de esa paz, separados de esa bendición, separados de ese regocijo, separados de esa tranquilidad. Durante 4000 años la humanidad quedó fracturada espiritualmente con Dios. Por eso son los vacíos. Muchas personas se sienten vacías, muchas personas se sienten sin salida, muchas personas se sienten que han perdido algo, tratan de llenar con drogas, tratan de llenar con sexo, tratan de llenar con personas, tratan de llenar con trabajo, tratan de llenar con deporte, con actividades, vacíos que hay en su corazón. Esa es una de las evidencias de que esa persona está fuera de la presencia de Dios. Adán sale del Edén. Edén representaba la presencia de Dios. Edén no era un lugar tanto como geográfico, sino que Edén era el ambiente, era básicamente el cielo, una porción del cielo sobre la tierra, el reino de Dios en la tierra. Y dentro del reino de Dios, ese Edén, ahí estaba la plenitud del ser humano. Es expulsado del Edén, como muchas personas han sido o fueron expulsadas del Edén. Ahora, Jesús está restaurando el daño que hizo Adán. Jesús está reparando el diseño original que fue afectado por Adán. Y cuando Jesús se encuentra en el Calvario, la Biblia registra que Él fue crucificado con 2 hombres más. Estos hombres eran malhechores, estos hombres eran rebeldes, estos hombres eran malos, estos hombres eran perversos, eran impíos. Es interesante ver que la Biblia describe que ellos eran ladrones, que ellos eran rebeldes, que ellos eran pecadores. Recordemos que Adán pecó y por cuanto Adán se hizo pecador, Adán se convirtió en enemigo de Dios, Adán se convirtió en una persona impía, en una persona mala, por así decirlo. Ahora Jesús está en la cruz del Calvario restaurando el diseño original del Edén. Todo lo que sucedió en el Edén, todo lo que dañó a Adán, Jesús lo está restaurando en el monte de la calavera, amén, en el monte de Getsemaní, en el monte de la calavera. Allí está restaurando
todo lo que hizo Adán. Quiero corregir, no es el monte de Getsemaní, amén, el monte de la calavera, el Gólgota. Entonces todo el daño que tú puedas ver que Adán hizo, fueron 7 daños, 7 afectaciones las que Adán cometió, ahora están siendo restauradas en el monte del Calvario, en la cruz del Calvario. Cristo está restaurando las 7 acciones que dañó a Adán del Edén. Fueron 7 eventos que dañó a Adán en el Edén, y ahora a través de las 7 palabras Jesús está restaurando esos 7 daños, esos 7 eventos. Jesús está al lado de estos 2 hombres. Estos hombres representan la humanidad de pecado. Hay una figura al lado derecho, al lado izquierdo de Jesús, representada en estos 2 hombres. Un hombre que está a su derecha, un hombre que está a su izquierda. Uno representa a la humanidad que no quiere a Dios, que maldice a Dios, que no cree en Dios, que se burla de Dios, que señala a Dios, que está contra Dios. Representado en aquel hombre que injuria a Jesús, que culpa a Jesús por la posición que está en esa cruz. Pero del otro lado de Jesús tenemos un hombre que reconoce que se merece su castigo porque ha pecado, porque ha traicionado a Dios. Este hombre reconoce y dice: yo reconozco que estoy en esta cruz porque yo hice cosas malas, yo he negado a Dios toda mi vida, yo he estado contra Dios y merezco este castigo. Este es lo que está representando esas 2 figuras, parte de una humanidad que se resiste a buscar a Dios y parte de una humanidad que, reconociendo su pecado, sabe que necesita a Dios y sabe que en Dios hay una oportunidad. Ahora, cuando este hombre le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, después de un arrebatamiento, note por favor que este hombre no le pide a Jesús que se acuerde de Jesús cuando él esté en el cielo. Jesús está a punto de morir, él va a resucitar y Jesús va a subir para el cielo. Pero este hombre no le hace una petición y le dice: Señor, llévame contigo ahora que vas para el cielo. Señor, llévame contigo para el cielo. Él no le está pidiendo: Señor, llévame para el cielo. Él está teniendo una revelación muy tremenda, no de acuerdo a la ascensión de Jesús, sino a la segunda venida de Jesús. Porque las palabras de este hombre de la cruz son: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Note que no le está diciendo: Señor, hoy me arrepiento, llévame al cielo. Señor, llévame contigo. Señor, yo estoy convencido que tú vas para el cielo. Él no le está pidiendo eso. Él sabe, este malhechor tiene una revelación de Dios y él logra entender que él va a morir, que por su pecado va a morir, pero que necesita una salvación. Pero que mientras esa salvación se efectúa o esa restauración se efectúa, el malhechor sabe que tiene que estar en un lugar, que él tiene que permanecer en un lugar. Por eso es que le dice a Jesús: acuérdate cuando tú vengas. No le está diciendo que lo lleve con él, no le está diciendo que lo lleve directamente al cielo a descansar, sino que le está diciendo: cuando tú vengas, acuérdate de mí. Cuando tú vengas en tu reino. Todos sabemos, Apocalipsis enseña que cuando Jesús venga, vino la primera vez como un Salvador, como un Mesías, como el ungido de Dios, a restaurar, pero que vendrá por segunda vez como rey, junto con el reino que dice Apocalipsis, que descenderá ese reino, esa gran ciudad. Esa es la revelación que tiene este hombre. Y la respuesta de Jesús es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, no en el cielo, sino en el paraíso. La palabra paraíso es importante entenderla desde el hebreo, porque la palabra paraíso es la misma palabra Edén. La palabra paraíso en el hebreo es la misma palabra Edén. Jesús le está diciendo: hoy tú y toda la humanidad es nuevamente restaurada al descanso, restaurada a la paz, restaurada a la eternidad, restaurada a la salud, restaurada a la plenitud, porque en Edén no había enfermedad, en Edén no había muerte, en Edén había plenitud, había descanso, había paz. De hecho, la palabra hebrea para Edén y para paraíso es paz, es descanso, eternidad. Y el Señor no le promete el cielo, sino que el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué en el paraíso? Porque el libro de Hebreos enseña que cuando Jesús muere, desciende, y dice que desciende al mismo abismo y toma cautiva la cautividad todas esas almas que habían caído allí antes de la muerte de él, antes de la restauración de la cruz, y dice que llevó cautiva la cautividad, amén, que sacó todo eso, que todas esas almas que estaban perdidas allí, y dice que las estableció, lo que la Biblia llama el paraíso de Dios,
o el seno de Abraham, que no es nada más y nada menos que el Edén espiritual donde el pueblo de Dios está descansando, el Edén espiritual donde el pueblo de Dios está esperando la segunda venida para ser resucitados. La Biblia dice que cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán, despertarán. Hoy todos sabemos que aquellos que mueren en Cristo, desde el hombre que murió en la cruz y toda esa humanidad que fue restaurada en Él y mueren en Él, están durmiendo. Ellos no son conscientes de nada, ellos no están haciendo ninguna actividad. La Biblia enseña que están descansando. Los muertos en Cristo están descansando. Como están descansando, dice Pablo en Corintios que cuando venga Cristo por segunda vez van a ser despertados, amén, de su sueño. Y también Pablo dice que los que no muramos seremos transformados para encontrarnos con el Señor. Cuando el Señor venga en su reino, entonces los muertos que están descansando en Cristo, en el Edén, en el paraíso espiritual, en el seno de Abraham, saldrán del paraíso, saldrán del Edén y nos encontraremos con el Señor en la nube y gobernaremos en la tierra, como dice Apocalipsis. Entendemos que la humanidad, como aquel malhechor que rechazó a Dios, que se está condenando, que se va a condenar, que será atormentada eternamente. Amén. Así que en la segunda palabra Jesús estableció nuestro descanso en la muerte. Jesús estableció nuestra paz y nuestra plenitud al morir. Fuimos sacados de la presencia, fuimos sacados del lugar del descanso, pero cuando Cristo está en la cruz y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, no le estaba anunciando solamente a este hombre, sino a todos aquellos que iban a descansar en Él, a todos aquellos que iban a confiar en Él, y a todos nosotros que si muriésemos, sabemos que no nos vamos a condenar, sabemos que no vamos a sufrir, sino que sabemos que iremos a descansar por un tiempo, a dormir por un tiempo a el Edén, al lugar del descanso, al lugar donde ya no hay muerte, al lugar de la eternidad, al lugar donde ya no habrá enfermedad, al lugar de la paz, al lugar del regocijo, al lugar de la plenitud, y que en un momento determinado, que es cuando Él venga por segunda vez, despertaremos si hemos muerto, nos encontraremos con Él, reinaremos en un cielo nuevo, en una tierra nueva, y seremos para siempre bendecidos frente a la presencia y a la gloria, al rostro de nuestro amado Padre Dios. Yo quiero bendecirlo a usted y declarar que el Edén está abierto para ti, que lo único que te puede garantizar una eternidad en paz mientras Cristo viene, un descanso en paz mientras Cristo viene, es que tú entiendas hoy que a través de Jesucristo, la segunda palabra, el lugar de descanso, el paraíso fue abierto. El paraíso había sido cerrado y estaba solamente gobernando el Hades. La Biblia dice que todos los que morían descendían a el Hades, descendían al lugar de los muertos. Pero hoy tenemos una confianza de morir y de saber que aquellos que mueran en Jesucristo van al paraíso que fue establecido. Adán por su pecado nos sacó del paraíso, nos sacó del Edén. Jesús por su obediencia y en el sacrificio a través de la segunda palabra nos volvió a abrir el paraíso. Hoy está abierto el Edén para ti, hoy está abierto el paraíso para ti y para todos aquellos que confíen en Jesucristo, que entreguen su corazón. Oro al Padre para que a través de esta palabra te puedas reconciliar con Dios a través del perdónalos porque no saben lo que hacen, pero que a través de esto entiendas y puedas descansar que si tú murieses y estás en Cristo, vas a dormir, vas a descansar y dice la Biblia, ninguna condenación habrá para los que están en Cristo Jesús. Jesús vendrá por segunda vez, las trompetas sonará, Él te despertará de tu sueño, de tu descanso, saldrás del paraíso para gobernar en la gran Jerusalén, en la santa ciudad que se establecerá aquí en la tierra, junto con Él el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y oro para que si tú no tienes a Jesús en tu corazón, pidas perdón al Señor y abras tu corazón y reconozcas con tu boca que Él es el Señor, confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Él te levantó, te levantará de los muertos y que Él te salvó. El Señor te continúe bendiciendo.